Hola, es un gusto compartir contigo este mundo mundanal. Somos un proyecto audiovisual independiente que explora los vínculos entre la investigación, creación artística y vida cotidiana. En este episodio platicamos con Carolina Magis Weinberg, artista visual. Abordamos cómo los materiales, lenguajes y colores muestran un posicionamiento político en la creación artística. Esperamos que lo disfrutes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sección que estamos hablando con Carolina Magis Weinberg. Es artista visual, especialista en confeti y está en una fase de búsqueda del kilómetro cero del país, ¿no? Que es como algo que me fascinó mucho escucharlo, que apenas hablamos un poco de eso antes de comenzar, pero pues bueno, pues bienvenida, muchas gracias por estar siendo parte de este proyecto que están haciendo, ¿no? Y que busca justamente hacer este puente entre pues la investigación por un lado, pero también la parte artística, ¿no? Que es más comunicar cómo se va haciendo, cómo se va pensando. Entonces, pues, bienvenida y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, y bueno, creo que el punto inicial que me llevó a decir, estaría bien interesante platicar con alguien que se dedique no solamente a hacer arte, por así decirle, sino también a enseñarlo, ¿no? Porque eres docente en la Esmeralda, ¿no? Entonces, era pensar como esta categoría que fue como el detonante, ¿no? La de categoría del artivismo, arte político, y entonces era como ver la perspectiva desde quien trabaja en el área, ¿no? Entonces, ¿qué te dice a ti estas categorías? O sea, ¿significan algo para ti o se te hacen como un poco redundantes? O sea, ¿cómo te aproximas a ellas? Pues para empezar, creo que la palabra artivismo me genera un temor, no sé, cualquier término que está hecho así como para vender o para encapsular ideas, que viene más, siento más como una pulsión como del mercado que de otra cosa, o de el nombrar como herramienta limitadora de una idea me pone mal. Por eso inmediatamente dije, artivismo no, arte político sí, y eso me puso a pensar que todo el arte es político. Justamente. Y que justo desde mi práctica he tenido muchas instancias de empezar a pensar que el arte político tiene muchas facetas, por lo general no es evidentemente político, o también hace preguntarnos qué demonios es eso de lo político y cómo se tiene que ver el arte político. Y bueno, el término artivismo es este uso de la palabra arte y activismo en una misma, pero pareciera que señala un tipo de práctica artística, le da una cierta validez, como que solo ese arte es el arte que activa cosas, que mueve cosas, que cambia el mundo, cuando en realidad el arte lleva haciéndolo durante años y me pone nerviosa el término. Me molesta que inventen estas nuevas terminologías que nos excluyen o que distribuyen valores y funciones a diferentes producciones artísticas. Creo que una versión mucho más, no sé, correcta o más profunda sería decir que todo el arte tiene una faceta política y que no todo el arte se ve en primera instancia como tal, y eso es más interesante. Sí, me parece que es como más interesante reconocer justamente que todo arte parte de un posicionamiento político, ¿no? En cuanto que es individual o está tratando de reflejar cierta experiencia de quien lo hace o incluso cuando hay como mecenazgo, ¿no? Se está haciendo con un objetivo, ¿no? Entonces que siento que comparto esta como crítica hacia quizá la comercialización del concepto de activismo, ¿no? O la comercialización de la idea del arte político como si solamente una cierta inclinación política va a validar la expresión artística, ¿no? Por así decirle. Así es. Y también pienso que, pues, siempre hablo de esto, los artistas somos sujetas de lo contemporáneo que vivimos, trabajamos, pagamos la luz, tenemos posicionamientos políticos, vivimos en el aquí, en el ahora, y entonces de pronto por eso siento que solo el término arte contemporáneo es más adecuado, pienso, porque es solo un tema como de temporalidad o de simultaneidad con la cosa que se produce. Y entonces eso
yo siempre insisto con mis estudiantes o con el público en general que el arte contemporáneo es el mejor tipo de arte porque es ese arte con el que coexistes tú también como público. Y entonces, en fin, siento que solo el hecho de hablar de lo contemporáneo incluye una dimensión política que es importante especificar, pero también saber que ahí está, que está sucediendo. Eso se me hace bastante interesante, más como, bueno, yo siendo formado como historiador, porque esto de lo contemporáneo pues, se va, o sea, es bastante subjetivo en el sentido de que va avanzando de acuerdo con quien mira, ¿no? O de quienes miran. Entonces, ¿cómo se va adaptando el arte contemporáneo? Es casi como la idea de modernidad, ¿no? Así como que siempre está un paso adelante, siempre está... ¿Cómo lo piensas como artista, entonces, como la idea de la contemporaneidad? O sea, o si es muy subjetiva, si es mucho de quien enuncia, como deíctica, podríamos decir. Sí, bueno, es que tiene ese carácter, por eso me gusta más el término, porque no pertenece, no es la modernidad, no es la posmodernidad, no es el arte clásico, sino es que es un arte definido en tanto a simultaneidad temporal, y entonces todo momento será contemporáneo de sí mismo, de alguna manera, pero también tiene un sueño de juventud, un sueño de renovación propio, donde todo el tiempo se está renovando el concepto. Entonces es útil, es difícil, hay nuevos términos, se habla de arte nuevo, arte postcontemporáneo, diferentes términos, pero como diría Gombrich, hay un arte con A minúscula y un arte con A mayúscula. Yo diría que es un contemporáneo con C minúscula, que es el contemporáneo tal cual. Esa cosa de coexistencia de tiempos, donde la producción sucede en el momento actual. Y ese actual, de manera deíctica, se irá renovando cada vez que se vuelva a decir actual. Cada vez, ¿no? que se reflexiona sobre eso. Exacto. Como, sí. ¿Y cómo entrarían entonces las categorías como geográficas o incluso, no sé, o sea, supongo que no es lo mismo hablar de arte contemporáneo visual que arte contemporáneo, no sé, escénico, o arte contemporáneo, no sé, somalí que el francés. ¿Sientes que también estas categorías de construcción, pues, de una colectividad también repercuten? ¿O si hay como un diálogo que va más allá de la nacionalidad? O no solo la nacionalidad, de la región, no sé, el espacio geográfico. Bueno, con respecto a música, artes visuales, danza, creo que se ha especializado tanto el medio y el campo es tan propio de sí mismo el mundo del arte que yo no me considero experta en ningún otro campo que no sea el campo del arte visual, que es donde me formé, donde me especialicé. Y entonces siento afinidad con la danza contemporánea, con ciertas prácticas, pero no las conozco. Entonces, ante ellas me presento como novata observadora. Y entonces entiendo muy bien las limitaciones de mi campo. Eso por un lado. Y luego creo que hay una idea romántica de este arte sin fronteras, donde hay un arte global, pero creo que nos ha enseñado el mundo del arte que para nada, que todas las dinámicas de opresión, de privilegio que suceden en el mundo real, suceden también en el mundo del arte. Y entonces hay arte más poderoso que otro, y entonces tal vez es interesante aquí contar. Yo estudié aquí en México en La Esmeralda y luego fui a Estados Unidos a hacer la maestría. Y de pronto me volví consciente de mi manera de producción allá, más bien en torno a las expectativas que había de mi obra en ese contexto. Y entonces acabé reflexionando sobre la idea del acento, que yo me estaba robando del mundo de lo lingüístico, de la oralidad, del lenguaje, del hablar, trayéndolo hacia las artes visuales, preguntándome a mí misma si hay una producción visual con acento. Y fue muy interesante porque lo pude ver cuando estaba desplazada en mi contexto y estaba allá, y de pronto empecé a preguntarme por cuál es la dinámica hegemónica del arte, porque no es romántico y amplio y global y amigo de todos, sino que hay un arte que tiene más voz que otros, y hay un arte específicamente blanco, masculino, europeo, gringo, espacios de poder, y toda aquella que llegue a ese lugar desde otra parte. Un poco mi argumento es que produciría un arte con acento. Con acento, sí. Y que el acento me servía como idea porque permite subir el volumen y bajar el volumen al acento. Entonces, no es solo sentirte como sujeta de la opresión del espacio hegemónico gringo, sino decir, ok,
soy mujer latinoamericana, se va a esperar de mí una producción como tal. Las instituciones están abriendo sus puertas a mujeres, entonces se va a esperar que yo me presente como mujer y demás. Entonces puedo decidir subirle en ese caso el volumen, decir, claro, soy mujer mexicana, dependiendo del contexto. Es un poco una táctica como de negociación y de entradas y salidas de espacios de poder y de visibilidad. En fin, entonces el acento me servía para... Y es muy cierto, o sea, cada vez que hablas, era un poco mi mezcla con el tema lingüístico, que cuando hablas estás diciendo dos cosas. El mensaje que quieres decir, pero también dices quién eres. Sobre todo en el contexto extranjero. Y no te lo puedes quitar. Y hay esta recurrencia cuando estás estudiando fuera o vives en otro lado que te dicen, ¿de dónde eres? Y constantemente hay que estar explicándose, enmarcando la persona en una, no sé, una forma de ser, contar un cuento. Y era muy angustiante. Y eso también en la práctica visual. Era como, y en mi caso se empezó a tratar mucho el tema del color. Pero bueno, me di cuenta que el mundo del arte es muy, muy vertical, tiene muchas estructuras de poder, muy vinculado al mercado y muy vinculado a temas hegemónicos como cualquier otro espacio, ¿no? Y entonces, ¿cómo entran otras voces ahí? ¿Desde dónde? ¿Qué hacemos con eso? La situación está, todos lo sabemos, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo participamos si sí lo queremos hacer, ¿no? Sí, esta idea del acento me parece bastante atinada, acertada, porque crea esta como cuando alguien se sale de la norma, ¿no? Y esa norma, ¿qué es, no? O sea, el acento es eso, ¿no? Como que si uno, no sé, aprendió inglés a una edad temprana o ha tenido mucha influencia del mundo, ya sea generalmente estadounidense o británico, se va a decir, casi no tienes acento, ¿no? Así como porque cumples con esa idea de, pues, como pureza casi, ¿no? De que te escuchas como sin un rastro de algo distinto que no sea como esa corriente, ¿no? Y pasa, o sea, por lo que nos cuentas del arte, pues es esto también, ¿no? Cómo se marcan ciertas dinámicas en las que se espera de ti algo, ¿no? Por cómo te ven, no solamente tu obra, sino cómo te ven a ti y demás. Entonces, se me hace sumamente interesante verlo como un acento, ¿no? Así como... ¿Y cuál sería entonces tu influencia para pensarlo? O sea, ¿por qué la lingüística? O sea, ¿es algo que también te llamaba la atención antes o a la par de tu quehacer artístico? Creo que probablemente tiene que ver que estaba estudiando 2 maestrías al mismo tiempo, una en arte y una en estudios críticos y visuales. Entonces estábamos leyendo mucha teoría y hay mucha estructura lingüística desde Derrida y recientemente Judith Butler, que son formaciones como muy racionales del pensamiento que me empezaron a convencer mucho. Y hay un pensamiento muy desde el lenguaje. Y el arte es un lenguaje propio. Entonces sí era fácilmente, y la música también, y me aventuraría a pensar si hay una música con acento. Probablemente sí la hay. Sí. Pero creo que me gustaba traer un término extranjero también, extranjero del mundo del arte, de otras dinámicas, de otras especificidades del conocimiento, porque el acento tiene 2 cuestiones, la parte oral, que al hablarlo lo dices, pero también la parte gráfica, al escribirlo. Yo explicaba cómo en español, para diferenciar esta y esta, o lo que sea, pones un acento y es un marcador visual al escribir que anticipa a un lector que no eres tú, que se puede llegar a confundir, entonces anticipa la confusión. Entonces el acento es como un marcador de diálogo a futuro, que me parecía bellísimo. Entonces dije, este es un buen término. Cuando uno encuentra términos así sospechosos, padres, y empecé a encontrar ahí Hamid Nafifi, perdón, ahorita lo tengo medio borrado, Nazifi, él habla del accented cinema. Y empecé a encontrar que sí, se ha hablado de tal cosa. Hay comentarios muy complejos, sobre todo en cine, porque son espacios de mucha oralidad, pero yo lo quería traducir todo a la parte visual. Y luego me sucedió esto un poco antes cuando fui a Francia de intercambio. Y estaba ahí
Y yo trabajo, decías que soy experta en confeti, también trabajo con serpentinas de papel. Ajá. Entonces llegué a Francia y tenía que hacer una pieza para una exposición que se trataba de mostrar algo en proceso. No tenía material, entonces fui a una tienda de fiestas, compré serpentinas francesas y las pegué. Me interesa mucho el trabajo de dedicarle mucho tiempo a estos materiales absolutamente irrelevantes, como el confeti o las serpentinas. Yeah. Entonces pegué serpentina tras serpentina, perdón, en el muro muchas veces y quedaba una especie de retícula de líneas muy, muy precisa. Estaba montando eso y llegó un francés. Me dijo, ¡ay, qué belleza! ¡Qué mexicana es tu obra! Y nunca me habían comentado eso, jamás, porque nunca había estado fuera de México mostrando mi obra. Y me vi ante la situación de preguntarme, ¿mi obra es mexicana? ¿Qué quiere decir eso? Y fue justo en este espacio de... ¿Esta persona sabía que eras mexicana? No lo sabía, o tal vez sí lo sabía, pero sí, de pronto dije, muchos colores juntos, para él esto es extranjero, tal vez sabía que yo era mexicana y le pareció así. Sí. Luego, en Estados Unidos, empecé a trabajar con confeti, que me interesa como material. Sí. Material pobre, material barato, material del que hay mucho, material preciosísimo. Y entonces estaba haciendo algo con eso y una maestra me dijo, tu obra es muy infantil. Y dije, ok, de pronto de nuevo mucho color a esta mujer. Y estaba en eso cuando tuve algún seminario crítico sobre color, que fue una cosa espectacular. Y ahí leímos un texto que me explicó todo lo anterior, que se llama Cromofobia, de David Batchelor, que es un artista inglés. Espectacular el libro. Interesante que sea un hombre blanco el que lo escribe, pero bueno, es una muy buena reflexión de que el mundo del arte es blanco, pero no solo, o sea, blanco metafóricamente, blanco literalmente, en sus ocupantes, pero también en el color de las paredes. Sí, estaba pensando mucho en el color de las paredes cuando hablabas. Es un término que es cubo blanco, que lo explica un autor irlandés, Brian O'Doherty, inventó el término cubo blanco, y lo lleva más allá David Batchelor cuando habla de el espacio ininterrumpible de lo blanco, donde cualquier cosa con color rompe, se distingue, se vuelve muy visible, desestructura cosas. Y eso tiene que ver también con el tema del poder europeo. Entonces las cosas coloridas serán primitivas, infantiles, femeninas, poco serias, y el arte elevado, europeo, sofisticado, es no colorido. Y cuando empecé a leer eso dije, o sea, evidentemente los comentarios que he recibido de mi obra no son, o sea, la mirada está pautada culturalmente, y estos comentarios que recibí vienen desde una mirada cromofóbica que ha establecido el sistema cultural hegemónico europeo, gringo, donde lo colorido no es racional. Y eso es muy cruel porque eso hace a todo el arte otro inferior. Entonces, para hacer un arte sofisticado hay que eliminar el color. Es un libro fascinante, lo recomiendo muchísimo. Creo que da muchas cosas que comentar, preguntarnos. Y bueno, me parece un gran libro. Sí, suenan ideas como bien interesantes, ¿no? Y que sí se ven mucho en los museos, ¿no? Así como... quizá por ahí algún gris negro, ¿no? Gris, negro, blanco, o sea, como todo son los colores de los muros y sí, ¿no? Y estaba pensando como, entonces, ¿crees que bajo esta mirada como Kunz, que finalmente usa colores así como muy visibles y demás, ¿está jugando con esto? ¿O es más bien que se ha sabido como posicionar bien en este mercado del arte en el que pues pasa a ser como un producto pues bastante atractivo para quien lo ve y que lo quiere comprar, quien lo quiere poseer o tener algo? No sé si la pregunta está muy bien articulada, pero... Pues sí, Jeff Koons es colorido, pero Jeff Koons creo, bueno, a mí me parece un desastre ese señor. Bueno, es que es el mercado, verlo hablar, vino a México de una conferencia, habita, es un personaje de sí mismo y probablemente en su caso está acercándose al kitsch. O sea, sí, su trabajo es como, y sí, desde el color, como dices, yo creo que bajarle
como la formalidad de la obra que hace. Tiene una pieza gigantesca que es una pieza que parece plastilina apilada por su hijo. Parece que el modelo lo hizo su hijo y él lo replicó en gigantesco. Ajá. Pero bueno, no hay cosa más macha, hombre, que hacer cosas gigantescas que pesan mucho, que almacenarlas es caro, moverlas es caro, sí. Comprarlas es caro, exhibirlas es caro. Pero bueno, entonces él hizo eso en grandote. Entonces el gesto hacia lo infantil está dado porque de hecho él dice que lo hizo su hijo. Pero ahora pienso en esos perritos de globo, no sé, yo creo que es más porque combinan, porque no está pensando críticamente en el color. No de hecho es tan poderoso que se permite el color. Pero pensando en pintor, o sea, Picasso, cuando empezaron a inventar el cubismo, está escrito que alejaron el color porque el color interrumpía en el pensamiento casi matemático, científico que estaban haciendo del espacio. Y son cuadros grises, cafés, espantosos los colores, porque han decidido que el color es demasiado en ese momento. Lentamente se empieza a poblar de colores, pero es por una figura que a mí me gusta redimir un poco porque ya nadie lo quiere mucho, que es Diego Rivera. Pero Diego Rivera tiene un momento cuando él fue a Francia a estudiar arte, donde en primera instancia se empieza a empapar del arte que está viendo, vive en estas viviendas muy muy pobres de artistas, conoce a Picasso y a todos los otros señores artistas que estaban ahí y empieza a aprender sus técnicas y empieza a pintar cubismo y todo va bien hasta que empieza a meter color. Y hay una serie de cuadros que a mí me parecen fascinantes, que empieza a meter el retrato de Martín Luis Guzmán, que de pronto mete un pedacitito de algo que podría ser un rebozo mexicano. Y así van ciertos retratos donde empieza a meter color, empieza a meter textiles, y luego el gran quiebre que tiene con Picasso, que es el paisaje zapatista, donde mete color. Es un cuadro zapatista y hay pedacería de rebozos y zarapes de Saltillo y un rifle de la Revolución Mexicana y un nopal, en fin. Picasso ve eso, uno se lo copia a Diego Rivera. Bueno. Diego Rivera se da cuenta y, en fin, luego hay un pleito muy, muy desagradable con Diego Rivera, donde lo humillan por el acento, por su acento al hablar francés. Lo señalan como, comillas, simio, como un señor que no puede ni hablar, pero yo creo que todo empieza por el color, porque se revela el cubismo, empieza a decir yo voy a meter color porque aquí hay que ponerle un poquito de color, y ahí hay un quiebre importante y lo acaban corriendo del contexto parisino. Pasa por Italia y luego viene a México e inventa lo mexicano. Le pagan, lo contrata Vasconcelos para inventarnos México. Pero me encanta que todo viene de una crisis de acentuación anterior, de color. Ese es mi momento favorito de Diego Rivera. Lo que sigue ya es hasta incomprensible, es monumental y glorioso y grandioso. Pero el momento débil de Diego Rivera previo, de Diego Rivera extranjero, es brutal. Es brutal. Y cuando descubrí que el comentario inicial fue sobre su acento, dije, voy por buen camino, por lo menos mi argumento ahí se está sosteniendo y empieza a encontrarse el color en su uso del acento. Su acento en el uso del color. Sí, se me hace bien, o sea, volviendo a este asunto del acento, ¿no? Es la movilidad lo que te genera el acento, ¿no? O sea, la movilidad, ya sea de cruzas algún tipo de frontera, puede ser una frontera regional, o sea, que te vas a Monterrey. O sea, si pensamos en conceptos del Estado-Nación, sigue siendo México, pero tu acento de la Ciudad de México va a marcar una diferencia, ¿no? Con la manera en que se expresa uno allá. Entonces, creo que es en estos encuentros cuando se empieza a ver qué está permitido, o sea, como que los límites de lo permitido y lo que no está permitido, ¿no? Y en este caso, yo no me sabía esa anécdota o esa parte de la historia de Diego Rivera, que es sumamente interesante, ¿no? De que son estos desencuentros, quizá por cargar con una cierta parte de su identidad o un cierto interés, quizá artístico, que es lo que genera este quiebre y a su vez, pues, que lo lleva por un camino que ahora, pues,
difícilmente podemos entrar a un edificio público federal sin ver algo de Diego Rivera, ¿no? Incluso en la ciudad universitaria está el mural, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces sí es algo de sumo interés. Bueno, ahora regresando nuevamente a ti, es como... Y entonces, ¿el uso de color para ti es también una cuestión política? Pues, o sea, desde que lo viste el confeti, viste la serpentina, dijiste, aquí hay un espacio de oportunidad de... El color es político. No lo sabía antes. Nada más quiero, por lo que acabas de comentar, hay un estudio... el extranjero, porque dices que el acento sucede cuando estás fuera de tu contexto inicial, y eso es esencial para el acento. Y aquella persona acentuada, al hablar, incomoda a los que escuchan porque se indica que es externa al grupo. Y hay por ahí un estudio, un autor que habla de cómo el extranjero es aquel que viene a demostrarte que tu espacio termina. Y eso genera muchísima angustia. Porque viene de fuera, te demuestra que tu lugar, lo que conoces, tu espacio de control, tu espacio de lo reconocible es limitado. Y hay más mundos. De hecho, algo de lo que me motivó a seguir hablando del tema fue cuando tuve el honor de escuchar a Judith Butler en una conferencia. Wow. Y ella hablaba... ¿Fue en Estados Unidos? Fue en Estados Unidos, y ella hablaba de haber aprendido francés. Y que de pronto esta mujer magnánima, o sea, diosa del conocimiento, se vio enfrentada a aprender otra lengua. Y aprender una lengua donde las cosas tienen género. Su trabajo es el tema del género. Sí. Y entonces tenía que asignarle a la mesa un femenino y a el coche un masculino. Aprendió francés, ¿no? Y se dio cuenta que es fundamental aprender otra lengua, porque aprendiendo otra lengua te das cuenta que tu mundo en la lengua inicial es finito. Y aquí hay mundos por fuera. Y cuando ella dijo eso, yo dije, pues creo que quisiera insistir entonces que el acento es, ya hablo la otra lengua, navego ese otro mundo, pero el acento es esa como... acompañante. De hecho hay un poema que dice: el acento me pende del zapato, que va el acento contigo a donde tú vayas. Sí. Pero y en la Ciudad de México y en México en general no es ni siquiera solo de ubicación, también ahí es un marcador de clase. Sí, sociolectos, y es un tema complicado en la misma ciudad, en el mismo espacio. Los acentos son marcadores de pertenencia o de extranjería. Claro. Eso es muy pesado de descubrirlo, siempre lo descubres en un momento de vulnerabilidad, me parece. En fin, por eso pienso que si esto existe hay que darle un giro y hacerlo útil, que te lo puedas apropiar para que tenga una función de empoderamiento, no de opresión. Entonces, de ahí, descubriendo este tema del color, entonces dije, voy a hacer la obra más colorida que pueda hacer. Procedí a comprar 1 kilo de foamy. Wow. Porque además era, cuando eres artista, pues el color no es solo color, sino el color tiene un material, una materialidad, existe en el mundo de alguna forma. No es lo mismo, yo la verdad hago todo menos pintura. Los pintores, la pintura me parece un terreno muy de un color que no es el color que me interesa, porque son colores mezclados de autor, muy sofisticados. Y así. Y a mí me interesan los colores chafa, prefabricados, que vienen en el paquete, que alguien en China mezcló y que llegan a ti de alguna otra forma. Y hablan más de una navegación global de productos, de mercancías, de expectativas de color. Por eso el confeti que era, para mí es algo colorido. ¿Qué quiere decir colorido? Me fui dando cuenta que es diferente dependiendo del contexto. Motivo por el cual tengo ahora un archivo internacional de confeti. Eso suena interesante. Que también, arte político, pues es una crítica institucional al archivo. Pues voy a archivar confeti. ¿Es algo digno de ser archivado? Probablemente no. Pero ¿por qué lo hace menos digno que un archivo histórico o un mapa? No sé. Entonces, es que pensando como historiador tiene todo el sentido, ¿no? Claro. O sea, porque estás viendo... O sea, bueno, también se pueden hacer incluso... ¿no? Como pensando en Foucault, ¿no? Estas arqueologías, ¿no? de objetos y demás. Pero, o sea, sí ha de cambiar el confeti, ¿no? O sea, como el color, el tipo de papel, o sea, dependiendo no sé, de los canales de distribución de ciertas mercancías,
que es más barato hacerlo rojo, azul, amarillo, no sé, o sea, claro. Ha de tener una historia ahí bien interesante que está reflejando algo del lugar de donde lo obtuviste, ¿no? O de la comunidad que lo hizo incluso, ¿no? Sí. Vamos a decir que es una comunidad pakistaní en Londres que tiene una papelería y sus redes vienen de Pakistán. Sí, claro. Va a ser un tipo de material bien distinto a que si te vas con, no sé, una tienda europea que solamente trae cosas europeas. No sé, estoy especulando, pues, sí. Pero sí, o sea, tiene todo el sentido ahorita que hablabas de un archivo pues de, así tal cual. de confeti. Yo llegué a Estados Unidos y dije, ok, necesito material, igual que me pasó en Francia, voy a la tienda, y yo vivía en el barrio mexicano, en la Mission. Fui a una tienda de todo por $1 y pedí confeti. Pedí verbalmente así, de mi boca emití la palabra confeti y recibí una cosa que no era confeti o no sé qué era recibí algo como incomprensible y yo no pensaba que estaba en un lugar bastante cercano a mí. Y me di cuenta que no era así y era una como pedacería metálica de algo, pero no eran circulitos pequeños de color variado. Eso me fui dando cuenta que lo que yo quería cuando pedía confeti era eso. Y me dieron algo diferente. Entonces, en Estados Unidos, este proyecto del confeti se volvió un tema de lenguaje, que antes no había sido. Antes era un tema de composición muy a la Kandinsky, de punto y línea sobre el plano, y de eso se trataba. Y llegué allá y dije, no, esto es lenguaje y también es político. Entonces me puse a pedir eso en cada lugar al que iba. Y en cada lugar me daban algo que no era lo que quería. Sobre todo el confeti gringo es unas cosas gigantes, cortadas a máquina, todas iguales. Sí, pero el confeti además son circulitos todos variados porque es basura coloreada. Entonces fui a buscarlo en todos lados donde iba, no encontraba una tienda de fiestas que se llamaba Fantástico, que me parecía un gran nombre, y no existía, así en cada lugar, hasta que fui a Los Ángeles. Me gusta escribir Los Ángeles con ñ, Los Ángeles. Lo vi como protesta estando por allá de algún artista. Por la parte de español. Claro, pues es México, claro. Sí. Yo trato de hispanizarlo cuando lo digo, o sea, hablando inglés surge Los Ángeles, San Francisco, claro. Sí. Entonces me México dijeron... No, me cuesta trabajo, es la tangente. México. A veces digo México, pero bueno. México. Pero México suena mejor. Pero bueno, perdón. No, sí, y en Los Ángeles me dijeron, ¿ya fuiste a Piñata District? O sea, Piñata District. Y dije, ¿qué? ¿Eso existe? Por supuesto que no he ido, pero fui inmediatamente. Y llegué, era como entrar a México. Fue espectacular. Es un barrio en el centro de Los Ángeles que entras y hay como galerones gigantes de piñatas, pero hay venta de películas pirata, están boleando zapatos, hay bienes, hay tráfico, o sea, es como entrar al centro de la Ciudad de México. Me pareció fascinante y entré a una de estas tiendas de piñatas que lo que me llamó la atención era que tenían piñatas de Trump, piñatas de Obama, piñatas del Chapo, una maravilla. Y luego ya pedí confeti y me dijo, claro, y me dieron la bolsita de lo que había estado deseando, buscando todo ese tiempo, que eran bolitas de color chiquitas, y dije, por Dios. Entonces al final la pieza que hice con eso fue unos largos paneles donde acomodé confeti con pinzas, un trabajo minucioso. De nuevo, me interesa darle mi tiempo a algo no valioso, que es el confeti. Como para ver si por osmosis le transfiero valor y obligo a la gente a verlo también. Entonces puse como una taxonomía de confeti comprado en San Francisco hecho en China, confeti comprado en Los Ángeles hecho en México. Y así comenzó el archivo. Y empecé a verlo. Empecé a coleccionar confetis de diferentes lugares y ahora tengo este archivo que he decidido que creo que es importante ver y es importante poner sobre la mesa. Hay unas amigas que tienen un proyecto aquí que se llama Despatriarcalizar el Archivo, que es fascinante, que se han preguntado por justo los límites de archivar, los límites políticos de quién archiva, por qué, muchos de temas de género, pero pues a mí me interesa un tema material, de archivar lo irrelevante materialmente, porque entre que como es basuroso, pues va a desaparecer, los colores se borran. Se van entonces
es un material como que se resiste a perdurar. Y obligarlo a hacerlo, o obligar a la gente a verlo, es estas cosas efímeras que su función es suceder e irse. Pero cuando los haces suceder y mantenerse, detenerse en el tiempo, ahí hay algo importante. Yo creo, eso por ejemplo es político, pero no es esa función de lo político muy explícita. Pero creo que por ahí va el arte, haciendo comentarios puntuales de cositas que al final de cuentas puedes decir que acumular confeti es un gesto político, porque sí lo es, para mi gusto sí lo es. Sí, ¿no? Incluso es como, o sea, yo lo vería una lectura quizá más amplia y quizá sobreinterpretando, pero también como una reacción a la cultura de consumo, ¿no? Así de que esto ya es basura, ya no sirve, ya lo tiro, ya, o sea, funcionó para la fiesta y ya lo barremos y lo tiramos a la basura y va a formar parte de las toneladas de basura que generamos al año, ¿no? Sí. Y cuando se conserva algo así como el confeti, pues ya estás tomando un posicionamiento frente a esto que podrías, es color, está dándote algo, ¿no? Está brindándote algo y entonces pues tú lo estás transformando en una pues, expresión artística, ¿no? En una obra, ¿no? Que también se me hace relevante. Sí, y en ese sentido creo que la función del color es muy especial porque una vez fui a comprar con mi dealer de confeti en el centro. Fui a comprar confeti, un costal de confeti y me dijeron, ahora no tenemos porque es época de lluvias. Y dije, perdón. O sea, en esta dinámica del consumo que esperamos que todo esté disponible todo el tiempo, dije, ¿cómo que no hay? Dijo, no, porque en época de lluvias el confeti no se alcanza a secar. Y dije, perdón. Y me había quedado esa imagen preciosa de una idea como temporal del confeti estacional. Y luego hay un fotógrafo que sigo en Instagram que se llama Tonatiu, que es un súper fotógrafo de la periferia. Y de pronto puso unas fotos de una cancha de básquetbol en Nesa donde están tiñendo confeti. Y dije, ¿qué es esto? Entonces básicamente el confeti van a una papelería, compran los circulitos que sobraron de engargolar cosas, engargolar tesis, o se los regalan, o se los revenden, o no sé qué pasa, hay una cantidad de circulitos. Llegan, los distribuyen en el piso y les echan, yo me imagino, con unos pigmentos muy chafas, con anilinas, les avientan pigmento con una manguera, estoy especulando en ese sentido, y lo dejan en campos muy amplios secarse al sol. Explica la temporada de lluvias. Y es precioso, las fotos de Tonatiu son espectaculares, son unos campos con Ciudad Neza de fondo, pero es un espacio de color, es un espacio súper kamikaze, o sea, son canchas de básquetbol, o sea, todo es como precario. Y el viento, usted pensando así como... ¿El viento qué haces? Entonces necesitas que haya mucho sol, pero nada de viento, porque si no pierdes tu material, pero al mismo tiempo si lo pierdes, no pasa nada, porque es basura, o sea, y seguramente tengo que lograr ir a buscar eso, quedan pintados los suelos, entonces hay como un resabio pictórico de todo el evento de teñir confeti. Pero es un material que iba a ser basura y el agregarle color lo eleva brevemente a volver a existir y luego ya volverse basura. Esa dinámica de que el color le permita vivir una segunda última vida a ese papel me parece bellísimo. Sí. Incluso, digo, a escala muy individual, ¿no? Porque supongo que eres la única que tiene un archivo de confeti, pero incluso le estás dando una extensión de vida más, ¿no? A ese confeti, ¿no? Yo sé que en cuestión global, pues, o sea, porque eres la única persona que lo hace, pues no va a tener una repercusión tan grande, ¿no? Pero finalmente sí es como a un pedazo de papel estarle prolongando la vida, ¿no? Hasta porque tiene una finalidad, pues, cosmética o incluso, pues, afectiva incluso, ¿no? O sea, se ve muy bonito en un... Es que además acompaña momentos importantísimos de la vida, bodas, cumpleaños, fenómenos religiosos. Acabo de ver un video del hijo de Benito Juárez tomando protesta en Oaxaca y tenía confeti en los hombros. Tengo fotos de Diego Rivera con confeti. O sea, hay momentos el confeti nos ha acompañado, pero es una cosa irrelevante, insignificante. Y creo que hay un asunto político de voltear a ver lo insignificante. Además de que son muchas cosas chiquitas que juntas hacen un todo. Da mucho de qué hablar este material.
Pero debo decir que me inspiró mucho en alguien como Melquiades Herrera. Melquiades Herrera es uno de los artistas más maravillosos de México, bastante desconocido. Sí, yo no lo conozco. No creo que el público amplio lo conozca. Melquiades Herrera era un artista que perteneció al No Grupo, que son unos grupos súper interesantes de los 70 y 80 en México, que son casi nadie los conoce, y era un grupo del humor absoluto, cosas increíbles. Melquiades Herrera iba por la vida con una tarjeta de presentación que decía Premio Nobel de las Artes Plásticas. Todo era irónico. Ajá. Y él se dedicaba a la cháchara. Era especialista en chácharas, vivía en el centro, daba clases en San Carlos, daba una clase legendaria sobre la línea, que todo el mundo cuenta. Era un artista fascinante, pero iba a mercados y compraba cosas. Y se ponía el reto más complicado, que era ir a un gran mercado y comprar solo un objeto. Y entonces él ha donado su archivo al MOAC por el valiosísimo trabajo de Solenaro, que es experta en él. Ahora ella coordina Arqueya, que es el archivo del MOAC. Y recibieron el archivo, ella lo salvó, de hecho. Es un archivo de chácharas, o sea, es un archivo de lentes de forma de corazón. Ajá. Y entonces él algún día fui al MOAC y estaban sacando, me dijo, Caro, encontramos confeti en el archivo de Melquiades. Por supuesto que ahí está. Y es un artista fascinante. Ajá. Famosamente coleccionaba peines, cepillos, y su obra eran performances donde llegaba. Hay un video que pueden encontrar en internet que abre una maletita donde está lleno de productos y te empieza a vender el peine que parece un pescado, el peine delfín, y empieza a hablar como vendedor de metro o vendedor del Alto, donde hay un acompañamiento del lenguaje, de mucho humor, mucho juego, albur asociado a la venta de estos productos que son nada. Es que eso es lo más bonito de todo. Sí. Yo me inspiro mucho en Melquiades. Sí. Lo admiro y me parece una forma de hacer arte muy honesto y muy urbano y muy chilango y muy real, que es esta coexistencia con cositas mágicas. En fin, yo de Melquiades aprendo mucho y me quedo con el confeti. Sí, y bueno, estoy pensando nuevamente en esta historia de los objetos, ¿no? Así, y cómo o sea, si siguiéramos la ruta de cada uno de esos lentes, peines de China, o sea, de los colores que se usaron, porque cuando llegaron a través, o sea, se les dio uso, no se les dio, o sea, me parece fascinante como nada más pensar como... Sí, en ese sentido, por ejemplo, me invitaron a una exposición a participar en las Filipinas. Y cuando iba hacia allá, dije, bueno, tengo que hacer algo con el galeón de Manila, porque sí, durante 300 años mandaron cosas Asia, pasó a Europa, vía México, y ese tránsito comercial, Jorge Pedro, que es un cronista de la ciudad, habla de que México era la ciudad más globalizada, que aquí atravesaba la Ciudad de México, por aquí pasaba Transpacífico y transatlántico. Sí, entonces yo dije, bueno, ok, voy a ir a las Filipinas, y me empecé a pensar, ¿qué le llevo yo de regreso a las Filipinas de todo lo que nos mandaban? Y me acordé de la historia más bonita, efectivamente. Mi abuela, que viajó mucho, nos contaba míticamente que una vez ella llegó a Manila, vio un mango, pidió el mango, dijo, ¿me da el mango? Le dijeron, ¿mango mexicano? Y ella dijo, ¿cómo? ¿Mango Manila? Y le dijeron, no, mango mexicano. Y ella nos contaba esta historia que nos hacía imaginar si el mango viene del punto intermedio, es un mango acuático que nació entre Manila y México. En el Atlántico, sí. Entonces, Pacífico, perdón. En el Pacífico. Entonces yo llevé, lo que quise llevar mangos a Manila. Pero entonces fui al centro, busqué papel de Manila. Hice mangos de Manila con papel de Manila que llevé a Manila, y luego estando allá encontré una canasta para mangos especial y ahí los puse en la exposición. Era una canasta de mangos de papel hechos en México, llevados de regreso hacia allá. Y también hice, eso está bien interesante. Vas pensando como historiador, o sea, nuevamente, ¿no? Todo ese, pues sí, es completar un círculo simbólico, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. No, y quisiera decir que defiendo mucho que las artistas investigamos como artistas. Y es una forma de investigación no científica, no histórica, no social.
desde el arte, pero que es todo al mismo tiempo, que es válida y que te es permite... válida y no es muy distinta a cualquier antropología e historia, ¿no? Incluso, o sea, que son las más similares, o sea, en la perspectiva de... Yo sé, pero creo que permite un grado de humor y un grado de ficción que las otras áreas no permiten, porque hay una idea como de unas reglas, no sé, de operación. Sí, menos limitada la creatividad, ¿no? O sea, porque finalmente en escribir un artículo, ¿no? Basado en documentos de archivo, hay una creatividad detrás de él. Claro. Pero siento que en contraste con pues, el trabajo académico de un historiador, antropólogo, sociólogo, lo que sea, en el arte, pues, no estás tan restringida, ¿no? No estás nada restringido. Más puedes que por inventar. el acento. Eso, sí. Puedes inventar, pero además puedes, pero tienes que aterrizar en una serie de cosas y la cosa tiene que habitar en el mundo. Entonces, puedo haber investigado mucho sobre el galeón de Manila y el papel de Manila, pero luego tuve que ir al centro a rastrear el papel y luego me tuve que aventurar en triturarlo, hacerlo pulpa. Sí. Y esa es una parte de investigación como de material desde el hacer. Cómo va a reaccionar, ¿no? Cómo eso cuaja, cómo se ve además. Y si cuenta el cuento. Final, sí, si logras transmitir esta parte de investigación y demás, ¿no? Sí, que acaba generando unas fichas muy largas. O sea, los títulos de mi obra son largos porque quiero contar un pequeño cuento, pero... Es contar una historia, sí. Y otro de los productos que me obsesionó eran los mantones de Manila. Empecé a buscar todas las cosas en español que llamamos cosas de Manila. No trabajé con Filipinas, que son estas ropas médicas. Sí. Que ahora me tengo pendiente. O los chefs que ahora también usan las Filipinas. ¿no? Ajá. Pero el mantón de Manila era un producto de China, una seda bordada que viajaba con largos flecos que viajaba a las Filipinas, de las Filipinas a México, de México a España, de España a Sevilla, y es parte de las danzas sevillanas más... O sea, la identidad española está fincada en un producto de una globalización absoluta que es el mantón de Manila. Entonces dije, voy a hacer mis propios mantones. Ajá. Entonces compré los manteles hechos en China, con los que tapamos nuestros puestos de tacos en México, con frutas y flores. Sí. Conseguí uno que tenía mangos y otras frutas, y es un triángulo y le puse frutas de papel poblana, hechas en Puebla con papel de China. Ajá. Todo es significativo, el nombre de los materiales, que son estas frutas que están recortadas y las das vuelta y ocupan espacio. Son unos objetos bellísimos. Entonces hice esa cosa con unos flecos gigantes, entonces llevé a Manila un mantón de Manila, pero yo digo que es como post moderno, post globalizado. Sí. Muy de materiales todos plásticos, todos muy feos en realidad, o sea, de materiales poco amigables con el ambiente. Pero eso es lo que llevé para allá. Fue fascinante, fue todo un viaje de descubrimiento. Y allá compré papel de Manila que traje a México. Sí. Ellos venden papel de Manila. Sí. Y también compré papel de China allá que traje a México. Me interesa cada vez más no inventar yo los colores, no inventar yo el material, sino que el material venga con historia. Cargando su propia historia. Su propia historia y su propia producción. Sí. Testimonios, porque al final así es el arte. Estando allá, fui a un mercado a buscar mangos y demás y vi una retícula que era como una cuadrícula envuelta en plástico que estaba en uno de los puestos de canastas. Y dije, ¿y eso qué es? Me dijeron, es pavitin. Y dije, ¿qué es un pavitin? Luego lo googleé y es como una especie de piñata de las antípodas, yo digo. Es una piñata, es una retícula que se eleva y esta cosa queda paralela al piso y se cuelgan juguetes. Y a diferencia de la piñata mexicana donde hay que pegarle y los premios caen, aquí hay que saltar para agarrar los premios. Y entonces dije, es que esta es la piñata del otro lado del mundo, que ha sido aplastada por los viajes, me pareció precioso. Entonces hice un pavitin con frutas y luego me lo traje a México. No, lo expuse allá, lo tengo pendiente de exponerlo aquí, pero es más como una fiesta, que hay que activarlo y saltar. Sí, y estoy pensando, no sé qué tanto lo hayas reflexionado con cuestión de los mitos fundacionales de lo que es México, ¿no? Pero
también puede ser una manera de reivindicar esa raíz asiática que pocas veces aparece en la manera, o sea, en que entendemos qué es México, ¿no? Uh-huh. México, en esta idea del mestizaje, es mezcla de español e indígena, simplificando los dos, así burdamente, sí. Pero ¿qué pasa con Asia, no? Uh-huh. ¿Qué pasa con África, no? Y de alguna manera esto que estás diciendo es reconocer que hay una influencia, ¿no? Y que el hecho de que exista nuevamente en la palabra, uh-huh. O sea, que hables de un mango Manila o... Papel de Manila, folder sí. Manila, todo el mundo guarda sus cosas eso, en un folder Manila. O sea, es por algo, ¿no? Claro. Y quizás lo haces de manera así juguetona y demás, pero está implicando ahí un reconocimiento que hay un vínculo entre las dos. Claro, y que las cosas no suceden en un vacío, uh-huh. Y que provienen de cadenas de producción añejas, largas, complicadas, y creo que también eso tiene que ver con esto de ver el confeti lento, verlo con cuidado, que las cosas no suceden de la nada y nada es autónomo, uh-huh. Y que todo, bueno, los objetos, es fácil, digamos, darse cuenta que los objetos son culturales, uh-huh. Pero creo que hacia donde me gustaría ir es a demostrar que también nuestra mirada está pautada culturalmente. Sí. Entonces, si yo veo algo colorido como infantil, dependerá de no haber visto cosas coloridas como infantiles. Uh-huh. Todo esto, David Batchelor habla de que Le Corbusier tuvo un viajó a la India, pero también viajó a Turquía, y en ese viaje vio mucho color y se emborrachó de color y se abrumó de color, y luego regresó vía Grecia, y viendo el Partenón hizo una oda a la blanquitud griega, a lo blanco, a que lo blanco era esa, como se le quitaba la capa cosmética mágica, perversa que es el color, y ya por dentro todo es blanco, todo está bien. Y entonces, o sea, el asunto es que Le Corbusier veía como francés, y sí. Veía el color como francés. Sí. Y también hay que politizar la mirada, o darse cuenta que la mirada es política. Sí. Es cultural, uh-huh. Está pautada, y la mirada también puede oprimir. Claro. Eso es muy importante de decir, sí. ¿no? Sí, ¿no? Y incluso, o sea, un arquitecto francés, pero aparte, o sea, justamente suizo, por su... creo que es suizo, perdón. Sí, suizo. Sí. Bueno, francófono. Sí, francófono. Sí, porque yo también me quedé con la duda ahorita. Sí. Pero, ¿cómo? Justamente por su posicionamiento le permitió tener una influencia fuertísima en todo el mundo, ¿no? En la arquitectura, como urbanismo, claro. Incluso. Entonces sí es algo para pensar, ¿no? De cómo estas ideas en torno al color, ¿no? Retomando, y quizá ya para ir concluyendo, uh-huh. Cómo el color sí es un asunto que en ocasiones no lo pensamos tanto, ¿no? O quizá quienes no nos dedicamos a la parte artística, aún menos que los artistas. Quizá los artistas, uh-huh. Bueno, la gente dedicada al arte, las y los artistas, sí están más como conscientes del uso que tienen, ¿no? Pero uh-huh. Para quienes no, quizá lo vemos como algo, pues sí, como que es, y tienes una preferencia, pero no intentamos rastrear, o quizá no tenemos una reflexión muy constante con eso, con lo que implica el color en nuestras vidas. Pero aunque no lo sepamos, sabemos que si vamos a ir a un evento elegante hay que ponernos una cierta ropa. Uh-huh. Sí, aunque no lo sepamos, estamos operando en ese sistema. Tal vez cuento como un último cuento el tema de la pauta visual, la pauta cultural de la mirada. Cuando fui a Francia, iba a ir de septiembre a marzo y dije, yo voy a ver nevar. Y estaba muy emocionada de ver nevar. Nunca había visto la nieve. La había visto en el Ajusco de chiquita, pero no la había visto caer, no había visto vivido el fenómeno, ni a ver, ¿no? Estaba muy emocionada de verla, y estaba lista para ver la nieve, era septiembre. Y luego de pronto, en octubre, estaba sentada en mi cuarto y veo caer cositas blancas del cielo. Y dije, empezó a nevar, esto está sucediendo, agarré mi cámara y salí como loca a grabar la nieve. Sí. Y empecé a grabar la nieve y grababa el cielo y empecé a correr persiguiendo esta cosa. Y cuando llegué al borde del río, en Lyon, donde vivía, descubrí que era un árbol lleno de polen, que nunca había visto eso tampoco, que eran pedacitos de polen que salían del árbol. Ajá. Pero yo lo grabé. Y entonces el video lo presento, se llama Nieve. Yo lo presento como nieve, insistiendo que yo lo vi como nieve,
porque no soy experta en ver nieve. Sí. Y cuando lo mostré a mis maestros franceses fue increíble porque me dijeron, no sé qué es eso, pero no es nieve porque la nieve no cae así, el color del cielo no es ese cuando nieva, el ritmo está mal. Y tenían una cantidad de conocimientos visuales que yo no compartía. Pautas. Y podían evaluarlo en esos términos. Y fue fascinante. Sí. Dije, no sé ver nieve. Cuando acabó eso, luego vine a México de regreso y un día veo en el periódico, cada media hora durante 5 minutos va a haber nieve en Coyoacán, en Navidad. Y fui, por supuesto, a ver nieve, como muchísima gente fue a Coyoacán a ver la nieve. No hacía frío, pero todos traíamos gorro, guantes y todo, porque íbamos a ver la nieve. Y era nuestro invierno donde nos da frío muy fácil. Y la gente estaba fascinada y, en efecto, era de alguna compañía de seguros. Tiraban como una especie de jabón del cielo. Y la gente fascinada veía la nieve. Entonces veíamos la nieve y entonces le prendían la nieve, ponían luz, villancicos espantosos y todo el mundo y jugaba con la nieve y así. Cuando yo empecé a grabar eso, entonces el video es un fondo negro y una nieve muy maquinal que se está saliendo de un punto. Y hay música y hay villancicos y de repente se apaga la música, se apaga la luz y se apaga la nieve. Y se escucha un de todo el público. Y, perdón, me gusta mostrar los dos. Perdón. Esos dos videos juntos porque es yo viendo nieve como desde una ingenuidad de no conocerla y luego la otra ingenuidad compartida, pero es una fascinación. Y luego ahí también el tema político de que nos han generado un deseo de ver este fenómeno que no vemos porque en nuestro país no nieva, pero hay un deseo capitalista de ver nieve, de vivir la nieve, de la alegría asociada a la nieve. Entonces, como que he hecho estos proyectos que al final creo que el tema es la mirada y el tema es desmenuzar la mirada y irnos dando cuenta que hay dinámicas detrás de cómo vemos que no son natas, no son propias, no las construimos, sino que se nos fueron enseñadas, nos fueron enseñando, las aprendimos y aprendimos a ver. Y las reproducimos. Y entonces creo que eso es un terreno de lo político que a mí me interesa más porque es mucho más sutil, menos explícito, pero puede iniciar mejores conversaciones porque no es evidentemente político, es como discretamente político. Sí. Creo que yo defiendo esa faceta, esa forma de trabajar. Esa política cotidiana. De lo cotidiano, de la importancia de valorar lo minúsculo, al mismo tiempo que verlo, al mismo tiempo que archivarlo, hablar de eso, en fin, que hay un tema de a qué le dedicas tiempo, que es sumamente político. Y me gusta mantenerme en ese margen, también parada con un pie en el humor, parada con un pie en lo tierno, en lo simpático, en, no sé, que las cosas como no serias de la vida. Sí. Creo que eso es muy importante. Bueno, aparentemente no serias, bueno, o sea, sí no serias en el sentido de solemnes, pero sí con su peso, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que... Hay arte que de pronto, claro, es que es un tema tristísimo, voy a guardar silencio en torno a esto, voy a entristecerme, es muy fuerte, ¿no? Hay arte que es así. Sí. Pero ¿qué pasa si el arte de entrada te seduce? Porque el arte es muy seductor. Sí, lo es. Sabemos que el color seduce. Estúpido y sensual arte. Y entonces nos gusta, lo vemos y tal vez acabamos pensando en la cosa y decimos, ¿por qué estoy tomándole foto al confeti? ¿O por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy prestándole...? Entonces como que recursivamente había una intención inicial de ir dirigiendo la mirada. Creo que el arte es un espacio... Los museos son espacios diferenciadores de la realidad nada más para apuntar la mirada a ciertas cosas. Entonces nos sirven mucho, pero el objetivo final es que veas hacia otro lado y veas y te diviertas un poquito más mientras ves. Sí, comparto eso, ¿no? Que están bastante regulados y demás, pero pues que hay como muchas maneras de curar una exposición y distintos intereses, entonces es ir y encontrar su nicho, ¿no? En donde pueda verse quizá cambiar la mirada, ¿no? Que decías, claro. ¿no? Entonces... Y tal vez como una cosa que
pensando en lo contemporáneo, yo siempre digo, el arte que más vas a entender es el arte contemporáneo porque tú compartes esas mismas preocupaciones. De pronto enseñándole arte moderno a mis alumnos, hablando, les digo, no, ustedes no estamos, yo tampoco, capacitadas para entender cómo esta imagen fue revolucionaria. A nosotros ya la hemos visto tantas veces que Monet ahora incluso es decorativo, aseñorado, incluso un poco kitsch, pero intentemos regresar a finales del 19 y nos vamos a sorprender con esto. Es imposible de lograr, pero el arte contemporáneo estamos viviendo lo mismo. Es un arte del que somos hermanos temporales. Entonces, insisto que es muy críptico, tiene sus propios lenguajes que hay que aprender a hablar, códigos y demás, pero si le dedicamos un poco de tiempo, es el mejor arte que podemos ver. Nos puede dar mucha risa, es muy divertido y está haciendo cuestionamientos desde muchos lados, de maneras muy divertidas, muy interesantes, que pueden enseñarnos a tener una atención diferenciada y a dirigir nuestras miradas hacia otros lados. Ya, sí, comparto. Pues agradecerte y no sé, diste varias recomendaciones, varias como libros, también hablaste de artistas. Si hubiera algún otro o algo que te salte a la mente ahora, o si no, algún lugar para seguir tu obra, no sé si tienes alguna red o algo que esté exhibiéndose ahorita, que quieras compartir, o algún proyecto que estés trabajando que más adelante vaya a salir. No sé si quisieras comentar algo de por ahí. Sí, digo, los libros que recomendé, David Batchelor, Cromofobia, ya lo encontré en español, en inglés es fácilmente encontrable en PDF. Gran libro, léanlo, en serio que a todo ser humano creo que le interpela. Lo voy a agregar a mi interminable lista de recomendaciones. Sí, pero es un libro divertido, habla de lo cosmético, habla de los juegos, no sé, es gran libro. Hay libros más complejos, Brian O'Doherty, que habla del cubo blanco, Inside the White Cube, un texto mucho más complejo de leer, pero son textos buenos al fin. Todo lo que haga Judith Butler en general, en fin. Y creo que lo mejor, mi recomendación es ir a museos, pero además ir de nuevo a los museos, o sea, ir muchas veces. Y además ser público exigente de los museos. Y si no entendimos algo, decirlo. Si no nos gusta o si algo está apagado, si no prendieron el video, si de pronto hay mucho ruido o hay poco ruido, lo que sea, hay que decirlo, hay que ser. A los museos necesitamos exigirles cosas. En fin. E ir muchas veces, porque me queda claro que cada trabajo curatorial, museográfico, de puesta en espacio es una cantidad de trabajo brutal. Sí, es brutal. Y necesitan público. Y necesitan público exigente. Y bueno, pues yo ahora estoy trabajando en una exposición que va a venir, pero pueden irse enterando un poco más en mi Instagram, que es @caromagis. Instagram me parece un gran territorio para ver obra no terminada. Ver procesos y además divertirse y ver qué ven otros artistas, que no sea la obra final, sino en dónde están, a dónde están yendo, qué cosas están viendo y desde dónde producen su obra. Entonces recomiendo seguir Instagrams de artistas en general. El mío es divertido de seguir y en fin, sí, creo que es la mejor manera de estar en contacto. Pues nuevamente gracias y pues bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Axel. Gracias. Esperamos que esta entrega haya sido de tu interés. Queremos saber de ti y será un gusto interactuar contigo a través de nuestras redes en mundo-mundanal o a través del correo electrónico mundo.mundanal@gmail.com. El tema musical se llama Exploradores y es de Lu Yang Kwon. El diseño del logotipo es de Carolina Magis Weinberg. La dirección artística y edición está a cargo de Augusto Elías. Mi nombre es Axel. Muchas gracias y hasta la próxima.